Hola, este es otro video para enseñarles cómo ser un héroe. Señores, los héroes existen naturalmente, pero ¿por qué existían más héroes en la antigüedad que en la época moderna? Porque los héroes en la época antigua, ¿no? En la época del virreinato, en la época de la colonia, en la época de las guerras del siglo XX, XIX, XVIII hasta el siglo cero, estas personas no tenían celulares. En esos tiempos antiguos no existían las redes sociales ni la televisión. Era muy difícil hablar mal de otra persona y mostrarle al público. No podías tú hablar mal de ellos porque no toda la gente del exterior los conocían, o tal vez porque las personas más cercanas a este héroe o heroína no podían mostrarle al público. ¿Cómo le mostrarían al público? Con el periódico. Si nadie lee, si no todos leían el periódico. Con los libros, posiblemente lo habrán hecho. Pero nadie se ha puesto a pensar en hablar mal de un héroe o criticar a un héroe. Pero en este tiempo moderno es muy difícil que hayan héroes. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales. Si alguien muere en Irak o en Afganistán o trata de liberar Venezuela o Cuba y muere, se le considera héroe, pues, pero las redes sociales podían hablar de ese héroe mal porque ellos habrán visto que ese héroe se ha comportado de una manera demasiada infantil o demasiada brusca o agresiva o irrespetuosa, y lo suben a redes y ponen, ¿no? Este héroe, este señor que lo llaman héroe o heroína, ha dado mal ejemplo en la sociedad. Por eso es difícil que hayan héroes. Pero este video le voy a enseñar cómo ser héroes en este siglo XX. En este siglo XXI, disculpen. Cómo ser héroes en este siglo XXI, la época donde hay tecnología. El héroe es como un santo. Tú los lees, estudias de ellos y te admiras. Y es muy fácil crear una ideología de estos héroes, como el cacerismo de Andrés Sabino Cáceres, o de el bolivariano, el movimiento bolivariano, ¿no? De Simón Bolívar, ¿no? El movimiento guerrillero de Don José de San Martín, porque del libertador argentino Don José de San Martín, ¿no? Es muy fácil santificar a los héroes, crear ideologías en el nombre de estos héroes, porque no existían las redes sociales, sino por ende no hay registro digital o escritos, muchos escritos de las personas hablando mal de estos héroes porque lo conocieron cara a cara, ¿no? Entonces es muy fácil seguir a estas personas porque como no vemos críticas o gente que hable mal de ellos, porque no había malos testigos que declaren estos testimonios, que no eran personas santas, sino pudieron tener un vicio. Es muy fácil seguirlos, muy fácil santificarlos y decirles, este héroe es grande porque no ha pecado y ha hecho grandes hazañas a nuestro país. Es muy fácil seguirlo porque no hay gente que hable mal de ellos, pues, porque no habían testimonios, no había pruebas de que esta persona era un ser humano común y corriente como nosotros, que seguro habrá tenido un vicio o habrá sido un mujeriego, qué sé yo. Y muchos ven a ellos por eso, los héroes, como gente que da buen ejemplo porque creen que en su vida ha sido de perfecciones. Pero no fue así. Ha nacido también de decepciones. Decepciones. Hay algo en común de todos estos héroes. Para empezar, todo héroe, todo héroe, siempre va a destacar por su valentía. Todo héroe es reconocido por su respeto, porque la persona que refleja valentía se le respeta por no tenerle miedo a la muerte, o por haber enfrentado la muerte cara a cara en batallas.
Si quieres ser un héroe, en estos tiempos del siglo XX, del siglo XXI, ya son dos veces, si quieres ser héroe en el siglo XXI, tienes que tener autoestima. Ese valor personal, esos valores humanos que te enseñaron. Imponer respeto por medio de dos opciones. O la estima o el miedo. Creo que muchos elegirán la estima, otros el miedo. Si quieres ser respetado, tienes que mostrar esa carrera que tú ejerzas. Todos esos logros que tú has hecho. Es una oportunidad para que la gente te valore y tú mismo te valores. Pero no importa si la gente no te valora, pues en este siglo XXI hablarán mal de ti si quieres ser un héroe. Pero para que tú seas héroe, no tienes que hacer caso a esas críticas. Tienes que tener esa autoestima, esa valentía y esos valores que te enseñaron tus padres o el colegio o tú mismo, para destacar en la sociedad y ahí puedan verte como un héroe. Hacer hazañas que salven a otras vidas, que salve a un país, que salve a un continente entero, que salve la vida de inocentes, rescatar a gente apresada injustamente. Ya dije la respuesta. Conclusión. Para ser héroe en este siglo XXI, donde la gente puede decirte que has sido un borracho, que has sido una persona viciosa, tienes que tener autoestima. El ego se expresa. Yo soy la luz más resplandeciente de la mañana. Yo soy la vid verdadera. Yo soy un militar. Ese es el ego. Y nos llena de egolatría. El egoísmo es una ejecución de la egolatría. Ya, yo soy militar, ha hablado mal de mí, me ha faltado el respeto. Encarcélenlo. Ese es el egoísmo. Pero la autoestima, ojo, mucho respeto, ejercer mucho respeto en la población ocasiona que te llenes de egoísmo, que tu corazón se llene de egoísmo y hagas daño a otras personas. Este, por eso dije que el respeto se gana por medio de la estima o el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que la gente te tenga miedo de que le perjudiques la vida o la libertad. Porque mucho respeto al querer que la gente nos respete, nos genera egoísmo, hacemos daño a otras personas. Pero, pero la autoestima se demuestra. Quiere decir que la autoestima es disciplinada. No la expresas insultando o perjudicando a otro en el ámbito moral o sentimental siendo un ególatra. Tampoco ejecutas o lo impones por medio de tu egoísmo, ¿no? Para generar respeto por medio del miedo. No. La autoestima es disciplinada. Quiere decir que cuando alguien te insulta, no tienes por qué ni encarcelarlo ni por qué dañarlo. Simplemente hazte el sordo o el ciego y sigue hacia adelante, hacia tus aspiraciones y tus ambiciones. Por más que te critiquen, tú concretas esas aspiraciones y esos ideales de transformación hacia el mundo y hacia las sociedades y hacia los países y continentes y hacia los subcontinentes y hacia los subcontinentes. Señores, la autoestima se demuestra a los demás callando. Se le demuestra a los demás no accionando. Y la valentía se demuestra no suicidándote, porque tienes ese amor, ese valor hacia tu persona. Eso es ser un héroe. Ya les dije todo. Por más que exista la gente que te odia, que son los haters, lo denominan haters, ¿no? O gente que te odia en inglés, no tienes que hacerles caso. La autoestima es una cooperación a la espiritualidad para que tú te santifiques. Es decir, como yo dije, el héroe es como un santo. No puedes hablar mal de él porque no tienes nada de qué acusarle. Así que
En conclusión, si quieres ser un héroe en el siglo XXI, tienes que tener autoestima, tienes que valorarte, pero la autoestima se demuestra, no se ejecuta ni se expresa. Demuéstralo vistiéndote bien, demuéstralo hablando bien y demuéstralo cumpliendo tus objetivos, tus metas y tus sueños sin necesidad de hacer daño a alguien o incluso sin importar lo que la gente, lo que los críticos, los intelectuales o poetas o escritores o la gente plutocrática, los ricos opinen sobre ti. No importa cuántas críticas o cuántos insultos te hagan, tú sé oídos sordos y cumple esos objetivos que tú tienes. Y tú haz esas hazañas heroicas para que tú seas un héroe.